Bienvenidos a Astilla Studio. Y bienvenidos a nuestro nuevo proyecto. Espera un momento. Vamos a empezar por el principio. Yo soy José y la que está detrás de la cámara es Jem. Vamos a empezar este proyecto y os vamos a ir enseñando poco a poco cómo va evolucionando. Pero sin más dilación, vamos a empezar con el house tour. Vale, pues empecemos por el primer espacio, que esto sería como es el recibidor, y está particionado por 4 elementos. Aquí tenemos una primera habitación, aquí tenemos la escalera y aquí tenemos otra habitación. Las dos habitaciones antiguamente eran establos para los animales. Incluso en este espacio aún se puede ver que hay el comedero de los animales. ¿Y qué tenemos de particular en este espacio? Vale, pues como podéis ver, los techos son de volta catalana. Son súper bonitos, lo que pasa es que están bastante en mal estado. Sobre todo la parte central están agrietadas. Y otro problema que nos encontramos es la altura. No hay mucha altura, el sonido también es como un poco eco. Y otro de los problemas que tenemos es la escalera. La escalera ahora mismo está en todo el medio. También los escalones son bastante críticos porque están construidos de una manera que no es legal. Son muy verticales. Y entonces la idea es mover a la escalera a una de las paredes, que seguramente sea a aquella pared. Cuidado con la cabeza. El espacio en el que nos encontramos ahora es completamente distinto al anterior. Nos encontramos en un espacio muy diáfano, sin paredes, solo con un baño que seguramente tiraremos. Las paredes están enyesadas y tendremos que repicarlas para descubrir la piedra y ver en qué estado se encuentra. Ahora ya no tenemos los techos de volta catalana, sino que son vigas de hormigón. Y ya si pasamos a la siguiente sala, aquí nos encontramos con un porche hecho con el suelo de la terraza y nos gusta mucho la idea de hacer un cerramiento acristalado para poder estar bien en cualquier época del año. Y por último nos encontramos con el jardín. Es increíble la cantidad de basura que estamos encontrando en él. Es un completo caos. Pero seguramente sea de las primeras cosas que hagamos, limpieza de todo el jardín para poder traer un contenedor para empezar a tirar escombros. Ahora estamos en el piso de arriba, que hemos subido por las escaleras, que queremos cambiar de sitio. Y esto era pues donde vivían antes. Aquí tenemos la cocina de leña. O sea, si os fijáis, aquí hay un hueco para meter la leña, aquí para calentar la comida, que luego se modernizaron y lo hacían aquí. Aquí tenían un fogón de gas. Y entonces esto es el tiro que va al tejado. Y el al lado es el tiro de la chimenea. O sea, esto es una chimenea. El tema es que, claro, está en todo el medio y el espacio lo vamos a cambiar bastante. Entonces, incluso los tabiques que veis a los lados son para tirar, porque son habitaciones que no nos interesan la distribución. Y aquí tenemos no sabemos si era un cuarto de baño. Bueno, sí, cuarto de baño seguro. Tenemos una mugrosa ducha de hidromasaje y tubos que salen de la pared. Sí, no sé. Obviamente toda la instalación eléctrica se tendrá que cambiar, todas las tuberías, todos los desagües, todo. En este lado tenemos la otra habitación que os comentábamos, que aquí en principio es donde irá la escalera, en este lado de la pared.
y por lo tanto el tabique tendremos que tirarlo abajo. Y luego si vamos para acá, para la zona, por así decirlo, nueva, el tema es que, como podéis ver, hemos subido 3 escalones. Entonces, la diferencia que hay entre el suelo de la parte antigua y el suelo de la parte más nueva, más moderna, es medio metro. Esto, la primera vez que lo vimos fue como, ¡buah! No nos gusta. No nos gusta porque nos condiciona mucho a la hora de separar los espacios. No lo sabemos bien aún. Tenemos que hablarlo con los arquitectos, ver si hay alguna solución a nivel de diseño que puede estar guay. Y luego lo mismo, tenemos 2 tabiques que separan el espacio este central en 2 habitaciones más. Los tiraremos abajo, aparte de porque están ya casi cayéndose. Están súper agrietados o separados del suelo, hay grietas por muchos sitios y esto es tabique de 4 centímetros con enyesado por cara y cara. Luego tendremos también mucho trabajo de ver qué pasa con que hay una gotera que la vimos hace poco que llovió mucho y bueno, como podéis ver se está deshaciendo. Y esta es la otra habitación que os comentábamos. Básicamente son espacios que no se pensaron muy bien el uso en sí, simplemente se particionó y fue como, bueno, pues, habitaciones. Y para acá tenemos lo que es la terraza. La verdad es que hay varias cosas que tenemos que mirar aquí. Una, por ejemplo, es que tiene una pendiente bastante pronunciada. Por otro lado, el tejado, o sea, no es parte de la terraza, pero en el tejado tenemos que mirar realmente si tenemos que arreglar alguna pequeña gotera y demás, que esto ya lo tenemos controlado. Al igual que el jardín, hay mucho que limpiar, pero la verdad es que las vistas valen la pena. Acabamos el vídeo por hoy. Esperemos que os suscribáis para no perderos la evolución del proyecto. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo.